Muy bien, vamos a comenzar esta parte donde nos toca recibir, ¿no? Hemos entregado al Señor con todo el corazón y ahora queremos recibir una palabra de Dios y también nos disponemos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo para poder recibir lo que Dios quiere en esta mañana, en estos aires, en estos ambientes, que tú puedas ser consciente de que Dios quiere hablarte esta mañana y que te lo puedas decir a vos mismo si tenés un poco de sueño, si estás un poco afanado con lo que viene después. Sujeta esos pensamientos y concéntrate en lo que Dios quiere hablar esta mañana. El título de este mensaje es El corazón del hombre. Ahí va a salir. Este último tiempo hemos estado siendo muy impartidos en nuestra familia respecto a este tema. Es un temazo, es un tema que para nosotros está a fuego. Y espero haberlo ordenado mis ideas y que poder decirlo y expresar con palabras claras que sean entendibles para todos, porque es mucho lo que hay en la palabra de Dios que Dios ha expresado en esto, en el corazón del hombre. Y Dios ha dado muchas herramientas a la iglesia para que precisamente sea la iglesia la que pueda exponer la luz que hay en los diseños del cielo. Es la iglesia la que está anunciando las obras maravillosas, extraordinarias del Señor, no solamente a las personas, sino a las potestades, al mundo invisible. La iglesia es quien anuncia con la autoridad de Jesucristo, y esos mundos espirituales que muchas veces nosotros no vemos deben sujetarse a la autoridad de Jesucristo, y para eso está la iglesia. Y nosotros somos quienes damos a conocer estos misterios del reino de Dios, los secretos del reino de Dios. En el libro de Mateo, no lo vamos a proyectar porque no tiene, quiero introducir. En el libro de Mateo 13:11, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuál es el propósito? ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué no le decís directamente las cosas para que ellos puedan entender? Y Jesús le dice algo clave, y lo voy a parafrasear para no poner tantos versículos, porque tengo mucho. Y dice: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ellos no. Y citando las escrituras en el libro de Isaías 6, le dijo: a este pueblo se le ha endurecido el corazón, por eso no ven, por eso escuchan, pero no entienden. Más adelante en ese mismo capítulo de Mateo, Jesús le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros: dichosos ustedes, porque ustedes escuchan y entienden, ustedes tienen ojos, miran y pueden ver. Muchísimos profetas quisieron ver lo que hoy día nosotros estamos experimentando y no pudieron hacerlo, pero hoy este es el tiempo. Antes de recibir el poder que viene por el Espíritu Santo en el Pentecostés, los discípulos fueron impartidos por una autoridad por Jesús. Cuando Jesús estaba todavía en la carne, en su cuerpo físico, Jesús le dio autoridad a los discípulos y les dijo: vayan, expulsen los demonios y sanen a los enfermos. Y fue en el Pentecostés, cuando ya Jesús había ascendido, que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y con poder. Y esto es muy importante, amados. Es demasiado importante porque aquí hay revelado un principio muy profundo del Señor. Y es que nadie puede tomar el poder sin primero estar bajo el principio de la autoridad. Y esto es como el ejemplo de un guante. Lo escuché así, me pareció tan claro y hoy día quiero exponerlo acá. Si el poder del Espíritu Santo es fuego, la autoridad son los guantes con los cuales nosotros podemos agarrar ese poder sin hacernos daño. Entonces, es tan necesario que nosotros como hijos de Dios, como Iglesia de Jesucristo, podamos comenzar a leer al Señor en las Escrituras, no desde una perspectiva desde mi necesidad nada más,
Dios me promete esto, Dios me va a dar, ¿cierto? Que está bien, está bien, es válido poder en tiempos de angustia acudir a eso y eso es muy bueno. Pero no solamente queremos leer las Escrituras desde la perspectiva de una necesidad así, tan básica, sino que tenemos una necesidad de conocer cómo Dios piensa. Tenemos una necesidad de saber cómo Dios está planeando las cosas, porque Dios quiere contarnos a nosotros lo que quiere hacer en el futuro. Somos nosotros la iglesia la que tenemos la responsabilidad de anunciar, experimentar, vivir y establecer los diseños de los cielos para el matrimonio, para el noviazgo, para la sexualidad, para la familia, para los recursos económicos. Nosotros, iglesia de Jesucristo, somos responsables. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la que es responsable de vivir estos diseños del cielo y anunciarlos y enseñarlos como una luz para las comunidades. Nosotros somos la luz del mundo. Somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad. Y quiero que esta prédica, esta enseñanza, si se quiere, nosotros podamos verlo así, con una responsabilidad de conocer a través del Espíritu Santo, quien escribió las Escrituras, de instruirnos en esto, respecto a todos los temas que tienen que ver con la integralidad del hombre, con la trifuncionalidad, con lo que Dios quiere que hagamos la iglesia y los hombres aquí en la tierra. Que en este día nosotros oramos con mi familia y oré de manera personal para que en este día Dios pueda entregar una imagen clara de lo que Él quiere de su iglesia desde el principio y que podamos decir, queremos dar fruto en esto. Queremos dar frutos de arrepentimiento y eso es frutos de una nueva mentalidad. Así que disponte en eso hoy. Hay algo que nos impide ver los diseños de Dios y establecerlos tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Y eso es ciertamente nuestro propio corazón. Y esto es algo que Dios nos ha estado hablando mucho. Las Escrituras dicen que el corazón es engañoso como muy pocas cosas. Ninguna otra cosa es tan engañosa como el corazón. Lamentablemente, dice Dios, ¿quién conoce el corazón? Nosotros podemos ver caras, vemos personas, vemos actitudes y pueden decirnos algo de esas personas. Pero ¿quién puede conocer el corazón? ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de una persona? Y Dios dice, yo conozco el corazón. Yo lo sondeo y sondeo las profundidades de los pensamientos. Y el Señor lastimosamente también dijo, el corazón del hombre va de continuo al mal. Y claro que además del corazón humano, hay un enemigo de los diseños de Dios que siempre se está levantando contra las obras de justicia de los hijos del Rey. Pero nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad para hacerle frente a estas artimañas, aunque es un poco limitado esto para nosotros. Porque basta estar un poquito desalineados, un poquito distraídos para darnos cuenta tarde que caímos en estrategias del enemigo y el daño ya está demasiado avanzado. Por eso es que a medida que nosotros vamos madurando, vamos creciendo en raíces, en profundidad en el Señor, es necesario que nosotros nos establezcamos en estas plataformas firmes cada vez más para que no seamos conmovidos. De acuerdo con las Escrituras, nosotros podemos encontrar en relación a este tema del corazón dos maneras muy efectivas de reprender al enemigo de Dios. Y una es reprendiendo directamente las obras de la oscuridad, de las tinieblas, reprendiéndolas. La que podemos ver, las que somos conscientes, ¿no? Pero por otro lado hay otra que es más efectiva, que no solamente nos cubre de las obras de las tinieblas, sino que también nos protege de nuestro propio corazón. Y es humillarnos delante de Dios y dejar que Él reprenda las obras de tinieblas que incluso podrían estar en nuestro corazón sin darnos cuenta. Y vamos a ir avanzando esto. Para Dios, en su diseño original,
cuando no había pecado en el ser humano, mente y corazón estaban juntos, eran unidos. Dios haría el corazón del ser humano como el eje, la base principal, la brújula en la vida del ser humano para que éste sea guiado por su corazón, porque estaba completamente alineado con la voluntad del Padre. Pero no quiero que hoy pensemos en el corazón como bien lo hemos aprendido, la base de las emociones, los pensamientos, los sentimientos, no solamente desde una perspectiva del alma, sino que pensemos en el corazón como en el centro de algo. Para Dios, el corazón es el centro de algo, donde toda la estructura superficial se sostiene. Vamos a poner un ejemplo bien burdo, pero es muy práctico para estos casos. Cuando nosotros vemos una casa, vemos la fachada, o una construcción, vemos la fachada, vemos puertas, vemos ventanas, vemos manillas, vemos detalles. Pero en realidad eso no es lo más importante de una construcción. Lo más importante de una construcción es la estructura. Y podríamos decir que esa estructura tiene una base. Esa base es el corazón de todo lo que va a venir después. No es lo importante la estructura, sino la base. Dios estableció el diseño del corazón como el centro. Y podemos leer eso en toda la Escritura. Por ejemplo, Él hizo el mundo, pero hizo un corazón, el Edén. Él le dio una tierra a su pueblo, Israel. Pero Israel tenía un corazón, Jerusalén. Jerusalén tenía un corazón, el templo. El templo tenía un corazón, que es el lugar santísimo. Era el lugar santísimo. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, yo pensaba, no es muy extraño que David, por ejemplo, fuera un hombre que fuera llamado hombre conforme al corazón de Dios, porque él le entregó el corazón de esa tierra a Dios. Él conquistó con Dios y para Dios el corazón de esa tierra, y no bastando con eso, se dispuso en su corazón a ser el corazón de esa tierra que es el templo. Finalmente lo termina concretando su hijo, pero de él nació la iniciativa. Podemos ver este diseño de Dios en todo. Si nosotros viéramos microscópicamente una célula, veríamos que la célula también tiene un corazón. Si viéramos la tierra, el cuerpo humano, Dios hizo un corazón que es el centro, lo más importante desde donde todo sería establecido. El corazón es la base. Quiero que me entiendas este concepto, porque el desarrollo de este tema no tiene sentido si no podemos entender que para Dios corazón es el centro, es la base, es de donde se va a comandar todo lo que vas a hacer en tu vida. Y fíjate que la palabra corazón es un concepto que atraviesa la trifuncionalidad del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo. Es en el espíritu, es en el corazón en el que Dios nos pide abrir las puertas para que Jesús entre. O sea, podríamos decir, en el corazón espiritual, porque todo es espiritual, pero espiritualmente hablando podríamos decir, en el corazón espiritual es donde Cristo habita, el espíritu de Cristo. Es en el corazón que está el asiento del alma, las emociones, los sentimientos. Y también en el cuerpo, el corazón es es el órgano más importante. Sin corazón no vivimos. Nuestro cuerpo funcionalmente no puede. No hay órgano en el cuerpo humano que no sea impactado por el corazón, por el funcionamiento del corazón. De aquí el interés de Dios de habitar en nuestro corazón. Y nos surge una pregunta entonces. Y yo, cuando el Señor me entregaba el tema, yo le decía, ¿y por qué tanto corazón? ¿Por qué corazón en todo? Porque cuando empecé a ver estos son algunos ejemplos, pero encontré un montón de otros ejemplos de por qué Dios, todo era tener un centro, un corazón. Y así como Él habitó en el templo, en ese lugar santísimo, Él quiere habitar en el corazón del hombre. Y yo diría algo más radical. Él no puede habitar en otro lado que no sea en el corazón de todas las cosas. El corazón es una habitación para Dios. Ese es el corazón. Y una de las peores consecuencias que hubo del pecado de Adán
permiso, el pecado de Adán es que fracturó el corazón del hombre, el centro. El pecado de Adán fracturó el centro del hombre, lo dividió. Ahora estaban separados y como ese árbol del cual comieron era un árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora su destino ya no dependía de ese eje alineado con Dios, sino de lo que el hombre consideraría en su razonamiento, el conocimiento corrompido que comió, que absorbió, y ahora él está pensando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ya lo bueno y lo malo no depende de lo que dice Dios, sino de lo que él considera bajo su razonamiento que es lo bueno y qué es lo malo. Y ahora su corazón está dividido, ya no es consciente de su dependencia de Dios. ¿Sabes? Por más que aquí hayan personas que no sean cristianas o que todavía no confiesan a Jesús, todas las personas que no tienen a Cristo jamás van a estar completas y van a estar plenas. Ninguna persona, porque el corazón que está sin Cristo está fracturado. Probablemente esa persona esté pensando algo y en su corazón esté sintiendo otras cosas diferentes, y por eso que el hombre sin Cristo siempre está en pugna, está en guerra. Y es por eso que el conocimiento racional, este conocimiento caído, este conocimiento corrompido, jamás nos va a dar la experiencia que necesitamos para conocer a Dios. Nunca vamos a poder, a través del razonamiento, conocer a Dios, porque nuestro deseo de saber y nuestro deseo de conocer nunca será saciado. Jamás vamos a estar completamente satisfechos. Y esto es frustrante, amados. Esto es extremadamente frustrante. Hace un tiempo nosotros decidimos estudiar. Y cuando decidimos hacerlo, lo hicimos por responsabilidad, porque yo quiero ser funcional en el reino de los cielos. Quiero ser funcional. Y a veces hay que capacitarse y eso está muy bien. Pero yo siempre fui una persona que tuve muchas preguntas para Dios. Yo soy una hija preguntona. Y yo le tenía tantas preguntas y me di cuenta que a lo largo del tiempo de empezar a estudiar más de la palabra y de muchas perspectivas y todo, de alguna manera había una ilusión en mí. Una ilusión que decía, bueno, si yo estudio de manera puntual y de manera profunda ciertas cosas de las Escrituras, voy a tener más seguridad. Voy a tener más seguridad de ciertas cosas. Te digo una cosa, tengo más preguntas que antes. tengo más preguntas que antes porque a la larga todo termina en Él. Yo no puedo encontrar seguridad en el conocimiento. Finalmente, si pasa algo, lo que sea que me pase, yo tengo que volver a Él y no, o ir a Él, ir a Él como fuente. No puedo ir a la fuente del conocimiento del bien y del mal. Entonces, nos damos cuenta de una cosa, que el conocimiento de Cristo no es algo que podemos obtener, ni con un estudio, ni algo que tampoco se pueda perfeccionar. No es algo, el conocimiento de Cristo, o que se pueda controlar. ¿Cuánto sé de Cristo? ¿Cuánto sé? A ver, ¿sé más que otro? ¿Cuánto vamos a saber? ¿Quién dice? ¿Quién conoce qué corazón está más lleno o cuál está menos lleno? Y nos damos cuenta de esto, que el conocimiento de Cristo no es algo que se pueda obtener. En definitiva, el conocimiento de Cristo es una atmósfera que nos habita. Y esta atmósfera es donde también nosotros empezamos a habitar en amor, en gozo, en paz. El conocimiento de Cristo o el no conocimiento de Cristo, es decir, un corazón lleno de un espíritu caído, de un espíritu de muerte, es una atmósfera en nuestro corazón, y dijimos que lo que hay en el corazón termina siendo el eje de todo lo que decidimos en la vida. ¿Qué decido en la vida? ¿Con quién me caso? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo voy a reaccionar frente a ciertas situaciones? Hay personas
que erróneamente creen que controlar qué es pecado y qué no es pecado es lo que Dios quiere para sus vidas. Y todo el tiempo se pasan diciendo esto es pecado, esto es no pecado, esto es qué sé yo. Y se afanan en ese pensamiento de querer controlar qué es lo que la expectativa de Dios quiere de ellos. Pero ¿sabes qué? Todos sabemos que, o si no lo sabías, te lo digo ahora, pecado es errar en el blanco. Ya lo hemos visto otras veces. El pecado, la palabra pecado viene del origen griego y significa errar en el blanco. No errar de manera rotunda. O sea, el que jugó a los dardos, sabe, o le diste en el blanco o no le diste en el blanco. Todo lo que nosotros podamos hacer debe estar en el blanco. Y ya sabemos que el blanco es Cristo. Todo lo que esté fuera de Cristo, todo lo que esté fuera de ese ambiente, por más que nosotros creamos que lo estamos haciendo perfecto, por más que nosotros creamos y lo estamos haciendo con una buena intención, si está fuera de Cristo, está fuera del blanco, está fuera del ambiente de Él y es pecado. ¿Y por qué Jesús entonces eleva tanto estos estándares? Porque acá entramos en esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo hoy, lo que te estás proponiendo hacer quizás, o lo que has hecho, lo que estás haciendo hoy, debo preguntarme, ¿está dentro de Cristo? Aunque sea bueno. ¿Por qué Jesús eleva tanto los estándares? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo ves desde un punto de vista natural, es muy difícil entonces. Él no vino a transformar un mandamiento, una fachada. Él no vino a arreglarnos para que nosotros nos veamos más bonitos. Él vino a hacer cumplir la ley. La ley que no podíamos hacerla por nosotros mismos. Y acá quiero ir a un versículo en Hebreos 10:16. Hebreos 10:16, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. De nuevo está uniendo, ¿viste? Corazón y mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. A veces nosotros nos vamos por la fachada, ¿no? Y decimos, el poder de Dios es la sanidad. Y sí, es la sanidad, es la manifestación de Cristo. El poder de Dios es que me dijeron todo mi pasado. Sí es poder de Dios, sí es la manifestación de Cristo. Pero ¿sabes qué? Si solo creemos que es eso, está incompleto. La mayor expresión del poder del reino de los cielos en la autoridad de Jesucristo es el hecho de que las leyes ya no están afuera, sino que ahora están adentro de nosotros, adentro de nuestro corazón. Y quiero hacer una descripción muy escueta de lo que es la diferencia entre leyes y mandamientos. Y esto yo lo aprendí hace muy poco y realmente cambió mi perspectiva de las cosas y lo quiero compartir con ustedes. Ley es una descripción de una realidad. Ley de gravedad. Las cosas que suben, bajan. Es una ley, es una descripción de una realidad. Mandamiento es a causa de la ley. ¿Qué puede ser un mandamiento? A causa de que la ley de gravedad existe, es una realidad, no te tires por el barranco, te vas a caer, vas a irte para abajo. Bueno, Dios dice que Él va a escribir la ley en nuestros corazones. ¿Alguien se acuerda cuál es el mandamiento más importante que Jesucristo dijo? En Mateo 22:37 Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y acá nosotros tenemos una clave. Esto es un mandamiento, pero este mandamiento no es una ley. La ley es
Sin Dios estamos muertos. Por eso existe este mandamiento. Ama al Señor primero. Yo siempre tenía, de todas mis preguntas, la más preguntosa que tenía era, ¿qué esperaban los 120 en el Pentecostés? Si ya les habías dado autoridad, vos le dijiste, vayan, ellos se habían puesto contentos, los demonios se nos sujetan, estaban listos, tenían poder, tenían autoridad. ¿Qué era lo que ellos esperaban en el Pentecostés? Si ellos ya lo hacían milagros, hacían cosas que antes no podían hacer. Pero Jesús les dijo, esperen ahí, quédense ahí y no se muevan, porque van a recibir poder. Ellos recibieron un poder del Espíritu que viene a transformar los corazones, que viene a reescribir la ley que estaba de muerte a una ley que es de vida. Es una nueva ley que está escrita en sus corazones, no porque seguían los mandamientos, aunque todos los mandamientos ellos los cumplían. Ellos recibieron poder para vivir como Dios quería que vivieran a pesar de las circunstancias. Y este es el poder que Pablo expresa en sus cartas. Cuando él escribía cartas a las iglesias y le decía, no vengo acá con palabras elocuentes o con sabiduría humana. Él decía, vengo a ustedes con poder. Y Pablo, no hay más de 10 milagros, si no me equivoco, descritos en las escrituras de Pablo. Pablo no se refería a ese poder de echar fuera demonios o sanar enfermos. Pablo se estaba refiriendo al poder que había en el reconocer a Jesucristo y cambiar la ley de la muerte por una ley de vida que ahora tenía el poder de hacer al hombre desde adentro hacia afuera. Por eso él cumplía la ley, porque ahora eso estaba en su corazón. Y lo que Pablo ni siquiera enseñaba una ley. Él era una carta leída de los diseños de Dios y por eso él cumplía la ley. Pasa que cuando la ley de Dios no está escrita en un corazón, nos llenamos de mandamientos. Nos llenamos de mandamientos y de miedos. ¿Será esto pecado? ¿Será que Dios quiere esto para mí? ¿Será que tengo que hacer? Y nuestra seguridad va a estar en la fachada, no en el corazón. Nuestra seguridad se va a definir de acuerdo si lo hago bien o lo hago mal. Y si lo hago mal y me equivoco, y eso viene de un corazón que todavía no está firmado en los establecimientos del reino de los cielos. Poder habla de poder hacer algo. Poder para permanecer confiando en el Señor a pesar de las circunstancias. Y este es el poder que presentaba Pablo a pesar de sus latigazos. Poder para confiar en medio de las pruebas. Poder para perdonar a los que me hirieron. Poder para morir a las carnalidades. Poder para vencer la tentación de cavar mis propias cisternas. En el diseño de Dios, mente y corazón funcionan juntas y lo podemos ver en ese versículo de Mateo cuando Jesucristo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Él está uniendo todo lo que el pecado separó. Cuando Dios escribe en el corazón de un hombre, el hombre comienza a ser dirigido por el Espíritu Santo, por la ley que describe ahora en su corazón. Esa ley que ahora un hombre recibe, una mujer recibe cuando acepta a Jesucristo en su corazón, es una ley que expresa una nueva realidad en su corazón. No la ley de la muerte que muchas veces habla Pablo, que es la ley de los miembros, la ley que lleva, que es parte de un hombre caído. En Romanos 8 y de esto podríamos hablar muchísimos versículos de andar en el Espíritu y rechazar los deseos de la carne. Y conectarnos nosotros con la palabra de vida de Jesucristo, y es la atmósfera de vida de Cristo que nos habita. Y Dios quiere ser un ambiente de seguridad, el ambiente de seguridad que tú necesitas para darte a conocer los propósitos de tu vida. Muchos de nosotros dudamos a veces. Muchos de nosotros estamos dudando de qué es lo que realmente Dios quiere
en nuestra vida. Y cuando no conocemos que el Espíritu Santo está escribiendo en nuestro corazón, vivimos con ansiedad de qué es lo que va a pasar. El Señor hace una denuncia muy compleja en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13, que dice así: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hacer cisternas hace referencia a que que las personas quieren retener el agua. El agua es el símbolo de la necesidad básica que nosotros tenemos. ¿Tenemos necesidades? Claro que tenemos necesidades. Sin agua no podemos vivir. Cuando una persona quiere hacer una cisterna, no quiere ir al pozo todos los días. Y esto habla de la confianza que nosotros tenemos que depositar en el Señor y que muchas veces por ignorancia, por dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, terminamos depositando confianzas y cavando nuestras propias cisternas. Ir al pozo es un trabajo diario y muchas veces intenso, muchas veces doloroso. Ir al pozo significa moverme más allá de mi zona de confort. Más allá, porque yo cuando voy todos los días a la presencia de Dios, tengo que ser humilde para que Dios me pueda decir lo que viene para ese día y no yo estar manipulando lo que Dios quiere que yo haga. Esto es un entrenamiento del corazón, es el negarse a sí mismo, es tomar la cruz y seguirlo. Esto es lo que el apóstol decía cuando él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él está muriendo a una naturaleza. Cavar una cisterna conlleva trabajo, ¿sí? Porque hacemos nuestras propias, depositamos nuestros ahorros y ahí puede que esté nuestra confianza. Lleva un trabajo determinado, pero después puedo vivir de eso, ¿no? Dios dice que en realidad hacer nuestras propias cisternas es cavar pozos rotos. Nunca va a poder saciar nuestra necesidad. Y hablamos de que las necesidades comienzan en el corazón. Y el corazón y la mente trabaja, es algo psicológico esto, que lo aprendí del doctor Palermo, un psicólogo psiquiatra, que dice que psicológicamente el corazón tiene deseos. Y la mente trabaja, va a hacer lo que sea, se va a organizar como sea, de tal manera que hará lo que esté a su alcance para saciar esa necesidad que el corazón tradujo como una necesidad. ¿Te das cuenta por qué Cristo está interesado en nuestro corazón? Y así como en el corazón del templo, Jesús rasgó las vestiduras. Mira, y esto es muy importante porque el templo, en el templo había un lugar santísimo, un lugar donde solamente ahí habitaba Dios. Después venía el lugar santo, después venían los atrios, y todo ese lugar, de todo eso había un corazón y era el lugar santísimo, donde estaba el arca y el incienso y la presencia del Señor. Pocos podían entrar a ese lugar. Y tú sabes que cuando Jesucristo hace su sacrificio como sacerdote supremo, el velo de ese lugar santísimo se rasga. Y entonces se dice, nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Pero ¿sabes qué? Quiero sacarte un poco de ese concepto temporoespacial. No solamente tenemos acceso a ese lugar santísimo. Todo lo que está en ese lugar santísimo empieza a moverse en todos los ambientes colindantes de ese lugar. Ya no hay un lugar santo, atrios. Ahora todo el lugar es santísimo a causa del incienso del Señor, de la presencia del Señor. No solo puedes entrar a ese lugar comienza a expandirse. Así es con nuestro corazón. Cuando una persona está en las atmósferas de adoración,
Por ejemplo, hasta hace un rato estábamos adorando al Señor y exaltábamos y levantábamos el nombre del Señor. Cuando una persona que no conoce a Jesús se expone a estas atmósferas donde su iglesia está levantando a Jesucristo, los que son de Él son atraídos y las personas que no conocen empiezan a tener esa revelación de que hay un Dios, hay Cristo. Dice la palabra en Hebreos que el que se quiera acercar a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, una persona que entra a este lugar, iglesia, y se expone a estas atmósferas del cielo y dice, creo que Él existe y quiero acercarme a Él. Entonces, esta revelación que es el corazón del Evangelio, el corazón, la base desde donde todo se fundamenta, es la base la cual confesó Pedro cuando él le dijo a Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Esa es la base. Si nosotros tuviéramos que definir la base del Evangelio, esa es la base, esa es la piedra angular. Desde donde todos nosotros estamos, si estamos acá, es por esa base, es por esa confesión en el Espíritu. Jesús entra al corazón de una persona. Y ahora yo quiero poder decir algo que nos va a evitar mucha frustración, que tiene que ver con que religiosamente muchas veces nosotros pensamos, y yo también he caído en eso, en la ansiedad de que una persona confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y religiosamente creemos que porque hace una confesión, esa persona aceptó a Jesús en su corazón. Y muchas veces esto no es así, amados. Muchas veces las personas reciben el Evangelio acá, en su mente fracturada del corazón, y reciben un Evangelio mental. Entonces tú le explicas el Evangelio y que Jesucristo pagó el precio por sus pecados y que Él es el Hijo de Dios. Y una persona, sí, me parece súper bien, no me molesta. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Dentro de mi estante de creencias, no es malo, ¿por qué no? Hagámoslo, po. Pero su corazón está muy lejos de abrir la puerta a Jesucristo. No tiene ninguna intención, ningún interés en entregarle su corazón a Dios. Y a veces nosotros caemos en esto y es bueno que nosotros sepamos que no estoy diciendo que la confesión de fe esté mal, no, porque aquel que se le revela a Jesús lo va a confesar, lo va a hacer, ¿no? Ni siquiera, capaz que esa persona hasta se quiere bautizar el mismo día porque es tan fuerte la presencia del Señor. Pero es bueno que nosotros sepamos que a veces nos examinemos a nosotros mismos. Si nosotros realmente estamos aceptando y estamos abriéndole las puertas del corazón.